Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su chingadera favorita, el Chango Cósmico. Hoy la cápsula se ha transportado por otras partes de la ciudad. Hoy tengo un invitado, un amigo, compañero, colega, el señor, el maestro de maestros, el maestro Manolo Noriega. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué tal, mi querido Pavlovsky? Qué gusto pues tenerte por aquí y verte. Hace mucho tiempo que no tenía el gusto Sí, ¿verdad? Hace rato de que no verte, sí. podíamos saludarnos. Así es, más que por chat. Eso, palabritas. Así es, nada más. Pero bueno, por fortuna ya logramos vernos. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, pues ahí vamos dándole, ¿no? Hasta con Echándole tiempos, ganas. sí, tiempos de pandemia, pues nos cambiaron la vida a todos. Hubo que Totalmente de acuerdo modificar contigo. muchas cosas, pero pues estamos dándole. Así es. Bien, el tema del día de hoy es maestros, el día del maestro. Fuiste mi maestro hace quién sabe cuántos pinches años atrás. Como 16 o así. Dale una madre así. Pero obviamente somos colegas porque aparte de ser comunicólogos, somos colegas porque hemos dado clases Así es. en diferentes lugares. Ámbitos cada quien, Sí, pero y sí. aparte de eso, el que siempre tenemos alumnos regados como hijos por ahí. Sí. Bueno, supongo que llegaremos en la Sí, plática claro. a eso, ¿no? Pero sí Bien, lo que te hay. iba a preguntar, ¿hace cuánto empezaste a dar clases o cómo fue que empezaste a dar clases? Mira, llevo dando clase, bueno, no ininterrumpidamente, pero empecé a dar clase en 1998, más o menos. Yo egresé de la carrera en el 95 y me titulé en el 97 y un gran amigo y ex maestro y ex jefe además, que entonces era el director de la carrera de comunicación en la escuela donde estudié, Ajá, me invitó a dar clase. ok. Entonces, pues me estrené como maestro, te digo, en septiembre o agosto más o menos del 98, es decir, para ese curso eran semestrales ahí, entonces de agosto creo que era cuando empezaban las clases en la universidad a diciembre. Ok. De 1998, ese fue mi... ¿Recuerdas cuál fue tu primera materia? Sí, claro. Se llamaba producción audiovisual. Ajá. Y en aquel entonces, estoy hablando todavía del siglo pasado, finales Claro, del claro. siglo pasado, esa materia era un poco como lo que vendría a ser hoy producción de video, tal vez, o algo así, solo que en vez de utilizar cámaras de video, que ya existían desde luego, pero en vez de utilizar cámaras de video, utilizaban diapositivas, o sea, proyectores de diapositivas. Ah, cabrón. Y entonces había que programar, estos proyectores se conectaban como a un cerebro. Ajá. Y había que programar ese cerebro, que era prácticamente como una calculadora. Imagino una computadora, una calculadora. Ok. Muy grande, que movía, creo que hasta 12 proyectores a la vez. En este caso se conectaban 4. Ajá. Se dirigían todos a una misma pantalla, proyectores de diapositivas, Claro. y se iban programando. Ya no me acuerdo ahorita cómo se programan, pero era parte del show, ¿no? Ajá. Y luego, entonces, acuérdate que estamos hablando de que no había nada digital todavía. Sí, o sea, estamos hablando de... cavernícola. Sí, exacto. A piedritas sí. Y a palitos. Prácticamente. Entonces, en un audiocassette se hacía la pista de audio, valga la redundancia, y entonces ese audiocassette se conectaba a esta máquina y se mandaba una señal de referencia y entonces se iban aplicando pulsos, o sea, cada vez que se oprimía un botón iban cambiando estos proyectores, era como la manera de correr esta programación. Se hacía manualmente una vez y después se invertían unos cables y quedaba la pista de audio en un canal. Ajá. Y estos pulsos que se hicieron previamente. Ajá. Y entonces ya se movían los proyectores sin necesidad de apretar nada más que un botón de play. Oh. Era todo un arte. La realidad es que era un arte. Artesanal totalmente. Totalmente artesanal, y ahí ya era una mezcla. Ajá. Porque ya existían las computadoras, no eran tampoco de que hubieran en cada casa, sí. Más o menos, pero ya habían computadoras y había manera de tomarle fotografía. Oye, lo que te voy a decir es la estupidez si tú quieres, pero tomarle fotografías al monitor de la computadora para entonces hacer efectos visuales.
O sea, estamos partiendo del punto de que un poco era como la animación, Sí, porque sí, sí. tal vez me estoy metiendo ya No, en, sí, en sí, rasgos sí. más técnicos, pero hacer una toma a registro Ajá. significa poner tu cámara, por ejemplo, en un tripié y sin moverla, apuntar en una dirección y, por ejemplo, tomar varias Shots, fotos ajá. haciendo algunos cambios entre Claro. las imágenes. De esta manera se lograba tener diferentes efectos que luego en los proyectores Ajá. dirigidos a una misma pantalla, básicamente lo que se programaba con ellos era la disolvencia entre un monitor, entre un Ah, proyector y órale. otro. Entonces, así lograbas tener, si las disolvencias eran más rápidas o más cortas, Como ajá. lograbas Una tener ciertos transición. efectos. O sea, transiciones, pero todo era súper manual. Lo que hoy se hace con un Sí, PowerPoint sí, en sí, dos sí. segundos, Sí, sí. ahí se Un clic. hacía, era una chambota. Pero Claro, bueno, me imagino. era bastante interesante. Y de hecho, varios alumnos de aquel entonces, hoy amigos también, así como tú, igual no los veo seguido por distintos motivos, pero de repente nos comentamos cosas en Facebook y hasta la fecha, más de 20 años después, Ujú. se siguen acordando y se siguen riendo con las cosas que aprendieron y las aventuras que les hice pasar, porque les hice pasar aventuras. Sí, claro, o sea, creo que esos procesos artesanales son los que más te quedan guardados. Son los, Pienso que sí, sí. y no solamente en la parte visual o parte de televisión, sino en los procesos de elaboración, Sí. porque hoy es tan fácil darle un clic, meter toda una computadora, sí, conectarlo, sí, ponerlo en una línea de tiempo o algo así, Sí, y claro. que Por que ejemplo, pierde esa manualidad, ese trabajo artesanal para sí. elaborar grandes cosas y dices, puta, si yo lo hacía así. Pero no solamente eso, sino que parte del curso Ajá. era aprender a revelar proceso de 6, es decir, estas Ah, fotografías puta que se madre. tomaban, Ajá, el proceso de 6, como bien sabemos, es el de diapositiva. claro. Entonces, se llama así porque lleva 6 químicos diferentes a 6 temperaturas diferentes. Generalmente los que ya somos antiguitos, aprendimos en la escuela, por ejemplo, fotografía en blanco y negro. Ujú. Y ahí utilizas por lo general dos Ujú, sí, claro. químicos Sí, sí, sí. que tienen que estar a temperaturas Sí, 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 diferentes, pero sí. son dos químicos y ya, aquí eran 6 químicos y entonces tenías que calcular la temperatura tan exacta como pudieras, pasada por 2 grados o 3 nada más. Es decir, Ajá. el manual decía que tal químico tendría que entrar a 34 grados. Bueno, tú lo tenías que poner a 37, tomando en cuenta que el tanque de revelado tenía una temperatura y al meter el líquido, esa temperatura iba a descender. Ok. O sea, hasta esos detalles había que cuidar. Puta madre. No, estaba bien cañón. Y luego, ya que tenías, si tenías la suerte de hacer bien el resultado, Ajá. cortabas cada uno de Sí, tus, sí, sí, sí. bueno, no eran negativos, eran positivos porque eran Ujú. diapositivas. Y había que montarlas en monturas, valga la Claro. redundancia, de cartón, que eran las que llevaba el carrusel y por El ende el proyector. proyector. Así es. Claro. Chinga. Sí, o sea, los proyectores tenían Sí, sí, unos sí. círculos encima Sí, que eran recuerdo. carruseles. Sí, sí, sí. Bueno, y además era todo otro arte utilizar mesas de luz donde ibas acomodando todas tus diapositivas y luego tenías que seguir tu secuencia y después empaquetar o embobinar todas en los carruseles y tener el cuidado de que no quedaran al revés, porque una Ah, de claro. las Sí, trampas sí. Sí, mortales era tener obviamente. Como diapositivas si al fuera revés. negativo. Sí. Es correcto, pero parte de la calificación y parte pues vamos a decir, de lo complicado que Ujú. luego se iba volviendo el curso, era que si encontrábamos una diapositiva al revés, Bestia. reprobaba el equipo. Ah, cabrón. Sí, sí, Parte sí. de la... Es sí grado de dificultad, sí Sí, que claro, no sea tan práctico, que sea es más de correcto. ingenio, Porque te creatividad. voy a decir algo, finalmente sí podía sonar a que era un ogro yo como Ajá. maestro. De hecho, tuve la oportunidad de dar esta materia con otros maestros. Y sí, nos tachaban de ogros y que desgraciados y que por qué Ajá. éramos así. Pero la realidad es que en la vida real, si usabas eso y tenías una presentación de un cliente, tú no podías ponerle el logotipo al revés al cliente. Claro, claro. O sea, imagínate que toda la gente que estaba viendo el show Ujú.
viera el logotipo, que es su marca, que es su cara, que es lo que la gente va a recordar, al revés. Sí, O sea, claro, no, ya se le lleva la chingada. pues sí, claro. Entonces, por eso mismo, en los trabajos, ya más hacia el final del curso, Ajá. a la primera diapositiva al revés, digo, se les hacía la aclaración miles de veces, pero a la primera Y sí, diapositiva me al imagino revés, que hubo cuello. chingo y dos Y montones hubo un chingo y dos montones que cayeran en la sí, trampa. claro, y además luego, ay, esas lágrimas, y no, Sí. eres un desgraciado, culero. Pero, pues hoy se ríen, ¿no? Sí, claro. Fíjate que yo, como maestro, llevo como 12 años. ¿Sí? Mi primer acercamiento a dar clases, Ujú. mi mamá durante muchos años dio clases en el Tecnológico de Mérida Ok. y después por el sistema la pasaron a un bachiller técnico y hubo un periodo en que mi mamá se enfermó que no podía ir a la escuela. Entonces dijo, Pablo, ¿vas? ¿Tú entraste de suplente? Sí, claro, entré de suplente Mira. y empecé a dar clases de ecología, de administración, que jamás, obviamente, pues no tenía palpo de esto y tuve que obviamente ponerme a estudiar Claro. la guía, la práctica, los exámenes, pues, Qué estoy horror. muy alejado de eso que, Sí, que claro, claro. tenía No que era para aprender. nada tu materia, Sí, aparte, ¿no? tu línea. Empecé a dar, me fue bien, di casi un año completo, me fue bien. Mi mamá, obviamente, después ya, como relevo, pues ya entró a sus clases. Después, en un canal de televisión que trabajé, estaba como jefe de postproducción. Entonces, todos los que entraban nuevos tenían que pasar por el curso de inducción. Ujú. Y obviamente ¿Tú lo llegaban, dabas? sí, yo daba ese curso, y obviamente eran chavitos que llegaban porque sabían editar en Premiere, y obviamente el canal tenía Final. Ok. Entonces, aterrizarlos, esto es Final, aquí está esto, y tenían un choque a veces complicado porque pues son otros controles, Claro. es otra línea de tiempo, y que obviamente muchos de ellos me empezaban a decir, ya hasta mi jefe en ese momento me decía, debes de ser maestro, ¿por qué nunca has pensado ser maestro? Y yo, Te empezaron a alentar sí, de sí. alguna manera ahí. Y después vino una invitación de una persona a dar clases en un bachiller técnico igual. Y fue que entré a dar clases durante 12 años a un CONALEP. 10 años en un CONALEP. 10, órale. Y obviamente de ahí ya fue que empecé a dar clases en universidades. ¿Sí? Ok. Igual en la misma línea de edición, de producción de videos. Ujú. En algunas sobre diseño, historia del diseño y demás. Pero así fue que empecé a dar mis primeros pasos de maestro. Ah, qué buena onda. Y fíjate que una de las cosas que te iba a preguntar, ¿cuál sería para ti la definición de maestro? O sea, ¿cuál sería tu definición de maestro, profe? Mira, yo creo que mi definición ha ido cambiando con los años. Ajá. Te voy a explicar rápidamente por qué. Eh, en un principio, la diferencia de edad entre mis alumnos y yo era como de 3, 4 años nada más. ¿A poco? Sí, claro. Al principio sí. Y pues te digo que yo egresé en el 95 Entonces y eran empecé a como dar clase. compañeros tuyos, casi, Pues casi. casi, de hecho, en más de una ocasión le di clase a gente de mi edad o a gente mucho mayor que yo. Ya un poquito. Bueno, cuando te di clase a ti, Ajá. no recuerdo si tu generación o una para atrás o así, tenía a un gran alumno y maestro también, que después tuve la oportunidad de saludar hace poco otra vez vía Facebook, que era muchísimo mayor que yo en ese entonces. Yo, cuando te di clase a ti, yo tendría, pues me acababa de casar, como 32, 33 años, Ok. y este cuate, pues ya tendría sus 50 y tantos. Alberto Maldonado. Ah, sí, Alberto, sí, don Alberto, sí, Exacto. era de mi generación. Es correcto. Entonces, Alberto era de tu generación, excelente persona y de hecho caricaturista. Sí, sí, no, hay una historia detrás de él impresionante. Me imagino, sí, claro. Y me regaló y todavía conservo por ahí unos libritos de los que él hacía, del Pantera y Pantera, de sí, 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 otro sí. más, no recuerdo cuál, pero bueno, por ahí los tengo. Y, por ejemplo, otra persona que también era bastante mayor que nosotros en ese momento, pues era una compañera, creo que tuya, o de una generación abajo, me parece, que era una señora ya casada con hijos, etcétera, pero decidió seguir su carrera. Claro. Y pues ahí la tenía. Wow. Sí, 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 no. Entonces, Bueno, pero tu te decía, definición? mi definición de maestro, como en un principio la diferencia de edad entre mis alumnos y yo no era mucha, según yo,
para evitar que se me salieran del huacal o se me subieran a la cabeza, me ponía demasiado estricto y creo yo que rayaba muchísimo en el grado de mamón. Ujú. Cosa que conforme fui envejeciendo y la diferencia de edades era mayor, pues dejó me relajé un poco más por ese Ah, lado. claro, claro. Entonces, hoy por hoy te puedo decir que mi definición de maestro sería un tipo o una persona que está ahí para guiar a los alumnos a encontrar el conocimiento Ujú. y sobre todo que aprende tanto o más que los alumnos en ese proceso. Esa es mi definición Totalmente de particular. acuerdo contigo. Porque pensar que eres el maestro, que tú lo que dices es ley y No, que nadie te puede llevar la contraria no, no, es no. la manera más estúpida de Sí, tratar de totalmente. enseñar Sí, algo porque estancas a toda la gente. así es. Fíjate que yo tuve un maestro, a lo mejor has oído hablar de él. Parte de mi prepa la estudié en en una escuela privada y me dio un clases un señor que sigo admirando mucho, que es como de mis maestros favoritos de todos los tiempos, que se llama Carlos Manuel Perechi. Y este tipo, este maestro cabrón, o sea, era un chiste a veces dando clase, era muy divertido, muy dinámico, pero era un vil hijo de puta a la hora de los exámenes, de enseñar, se burlaba de ti. Me dio clases en la prepa de física, Ajá, ¿sí? Ahí tengo una experiencia muy divertida con él, porque a mí, Carlos, el ingeniero Pérez, ajá, eh, me fue muy bien en la materia, pero sí, en la última unidad me confié, me chingó, me fui a extraordinario. Y seguía con la idea de confiar, porque para esto me iba tan bien que había compañeros que se me acercaban y me dijeron, oye, échame la mano, enséñame cómo ajá, le haces. Y pasaban, y yo dije, cuando yo presente, pues me la va a pelar. claro, Presenté la primera vez, puta, me dejó así ir con 4 o 3, había sacado así, jodidísimo. ajá, Y después, que me lo crucé en un pasillo de aquella prepa, me dijo, Gámez, estoy decepcionado de ti. No puede ser que no tengas tú los huevos para pasar la materia. Me encabronó y me puse a estudiar toda que una te semana. retaran, Sí, me retó. Me puse a estudiar toda una semana, presenté el examen y lo saqué con 95. órale, En extraordinario, en segunda oportunidad. Así yo decía, es una verga, ¿sabes? Chingón. Después estudié ingeniería industrial y me lo volví a topar, pero ya ahí no fue mi maestro, pero era el coordinador de la carrera de ingeniería industrial en el TEC. órale, Sí, entonces ya no era maestro, era el ingeniero. ajá, Sí, entonces el ingeniero Pérez, Perechi, como todo el mundo lo conocía, pues sí, era un tipo que te saludaba, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Hijo doctor. de puta. Y en aquel tiempo, fíjate cómo las cosas, en aquel tiempo, pues había mucha apertura y a veces el maestro, pues, yo en aquel tiempo, pues obviamente fumaba cigarros baratos, Ujú, delicados, ya sabes que ellos delicados no tienen sí, filtro, sin o sea, filtro, claro, venían, ¿sí? así De es, lado pelones. sí, Y mucha gente, me recuerdo mucho que llegaba y me decía, invita un cigarro. Y les daba un delicado, ¿qué es esto? No, esto no se puede fumar. Y entonces cuando yo entraba al salón de clases, se acercaba Pérez y me decía, oye Gámez, ¿tienes un cigarro? Yo nomás fumo estos, estos son los que me gustan. Y no le regalaba uno o dos, le regalaba la cajetilla que tenía en ese, ingeniero, aquí está, ese es suyo. Ya no, de ahí pues obviamente tuve muy buenas aventuras con Pérez. Una de ahí en el tecnológico fue que era un examen para pasar el semestre ujú, y lo dijo, lean bien el examen. Y pasó lista, lean bien el examen. Entregó exámenes, lean bien el examen, cabrones. Y me pues, puedo imaginar qué hizo, pero, entonces el cabrón era un examen como de 6 hojas. ujú, Y empezar y al final en ese tenía, era trigonometría, pero de esa puta con 4D, esa espacial, puta. Y empezabas una hora, 2 horas, y seguías chinga, casi 3 horas, y de repente la primera compañera se levanta y lo entrega.
Dices, puta madre, si la chingada nerd ya lo entregó, ya te va a llevar a la verga y dices, estás a la mitad del examen, no mames. Y seguías en chinga, tú, tu calculadora, tu lápiz, tu borrador, estás en chinga, de repente otro, y ya nada más quedábamos como de ese grupo de 20, nada más quedábamos como 6, y ya nos llevó la verga, ya nos fregó. Ajá. Y de repente, encuentro la hoja 6, las hojas 5 o la hoja 6 y decía, si has leído bien el examen y has llegado hasta aquí, entrega tu examen. Así cuando le dije, puta madre, pinche hijo de Pérez, de mierda, verga, chingada, tanto, 3 horas y media aquí sentado. Por no leer completo. Ya entró y me dijo, ¿lo leíste de verdad? Yo, chinga tú. Sí, Así. igual Y me la ese aplicaron maestro, a mí, en una materia. y esa vez, ya mucho después de haber pasado su materia, una vez me dijo, le pregunté, oye, ¿usted cómo fue que da sus materias así? Y él me llegó a comentar, tú da la clase o sé maestro como, como a ti te hubiera gustado que te den clases. Y esa manera, esa forma de que me dijo, da la clase o sé maestro como te gustaría que te hubieran dado clase, fue el que cambió totalmente la perspectiva. Y sí, yo también cuando empecé a dar clase, re mamón, pero todos pasamos por eso. Pero ya después, me fui como que igual soltando, no ser tan estricto. Y fíjate que sí hubo muchos reclamos de alumnos que en este bachiller, cuando ya salían y regresaban, y les decía, van a hacer esto, y estaban ellos de invitados, me decían, oiga, ¿por qué no les hizo el examen así? ¿Por qué los trata tan ligero? A nosotros trató terrible. ¿Por qué se volvió tan siempre flexible? Hay el recelo de por qué tú sí y yo no. Exacto, entonces eso fue como que la parte de cómo fue que el tener o llegar a esa conclusión de cuál sería mi definición de ser maestro, dar clase como a ti te hubieran dado, te hubiera gustado. Como te hubiera gustado que en clase a ti. Sí. Más divertida, no tan ahorita que dices del examen que te hicieron y no sé qué, a mí me pasó una vez un igual buen amigo, ex maestro, que de hecho estuvo aquí hace 2 días. Me hizo la misma, él me daba clase de fotografía y nos había puesto unas pruebas en el laboratorio donde nos iba dando puntos extras al que supiera hacer un efecto de solarización y el que supiera hacer un efecto de no sé qué, y bueno, así, ¿no? Y en unas de esas yo ya no pude participar en uno de esos retos, vamos a decir, porque me quedé sin papel. Para revelar, estamos hablando de que se revelaba. Entonces a la hora del examen me dijo, ¿te quedas con tu 8, creo que tenía seguro, o te vas por el 10? Y yo dije, por estúpido, dije, me voy a lo seguro, me quedo con mi 8. Y me dijo, no te vayas. Me quedé sentado, repartió los exámenes y me dio mi examen y me dijo, confía más en ti, y me dio el examen. Y mi examen, particularmente solo mi examen, tenía un letrero escrito por él que decía, solo pon tu nombre y tienes 10. Así aprendí a tener un voto de confianza. ¿Alguna vez hiciste hacer una trampa así? ¿A los alumnos? Claro, ya tú como maestro la aplicaste, ¿no? Es que es algo muy personalizado. O sea, el alumno tendría que yo tendría que saber que el alumno sabe para poder hacer algo así. Y realmente, dependiendo de la universidad, de las reglas de las universidades, he tenido la oportunidad de dar en varias, y dependiendo de las reglas de cada universidad, hay unas que dicen, no, aquí no hay exentos. Por ejemplo, ahorita estoy dando clase en una universidad que no es del estado de Yucatán, por fortuna, porque se puede en línea. Y, por ejemplo, esa escuela, esa universidad, no maneja exentos. Entonces, no podría hacer eso. Claro. Pero, sí, en algunos casos, no he hecho esa, pues, como trampa, vamos a decir. Pero sí, por ejemplo, he puesto
preguntas de rescate, vamos a decir, Claro, o sí, sí, sí. que son una reverenda estupidez, o sea, no tiene nada que ver con la materia, tiene Sí, que sí, ver sí, con los esa sí la Simpsons, sé. no tiene que ver Con con Star Wars, Menudo, exactamente, Magneto, cualquiera de esas Timbiriche. vaciladas, ¿no? No, no tan así, pero que no es muy mi estilo, pero sí, sí, más o Yo menos. sí, yo apliqué esta broma, sí la apliqué 2 veces, 3 veces. Es decir, después de que hicieron un trabajo larguísimo Ajá, en una parte del proceso, o sea, como que entrega tu examen, si llegas hasta aquí, felicidades, ya te has aprobado. O sea, ya, no con exento, pero sí ya habían logrado la materia o el puntuaje necesario ajá, para pasar ya. Obviamente las preguntas sorpresas, pues sí, también las intercalaba en algunos ejercicios y caían redonditos y se acercaban, maestro, ¿es neta? ¿Quiénes son sí, los Beatles? sí, 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 Y le digo, sí, que a ver quiénes son. Ching, es que no sé, mi papá lo sabe, yo no claro, sé. ¿Por qué no me pregunta, no sé, de otras bandas? ¿No? Contéstala. sí, claro, claro, Es cultura general, así cabrón. es correcto. Tienes que saber. Es correcto. Sí, de hecho en la carrera, por ejemplo, llevamos, ¿no? Todos mis compañeros y yo, una materia que era apreciación musical o una cosa así. Ajá. La daba un señor que pues, ya murió, obviamente, a las alturas de la vida. Pero una de sus preguntas, por ejemplo, tenía que ver no solamente con música clásica y así, Claro, claro. sino que también abordaba temas de rock and roll. Y, por ejemplo, preguntaba cosas sobre Beatles, sobre Rolling Stones, sobre Órale. Beach Boys, sobre... Sí, de verdad. Está muy padre esa clase. Oye, y hablando de retos, ¿cuál ha sido como que tu reto como maestro? O sea, Mi sí, reto como maestro. como maestro, O wow, sea, buena algún pregunta. grupo, algún Sí, alumno, claro, algún examen, algún concurso. totalmente, totalmente, sí. Bueno, he tenido la fortuna de tener retos y también he tenido el infortunio de trabajar con grupos eh, de gente muy apática, Sí, durísimo, se muy, vuelve un muy reto. apática. Que Totalmente sí de es acuerdo. un reto también, pero cuando te das cuenta que de plano no hay nada. Mira, yo pienso que los grupos, así Ujú. como las personas tenemos personalidad, Totalmente. Algunos tienen el magia y otros grupo, no. el grupo en general tiene personalidad Sí, también. Y totalmente la de acuerdo. personalidad se compone de los que están en el grupo. Claro. Eso es un hecho. Me tocó dar clase o tuve la oportunidad de dar clase en una universidad que manejaba muy poquitos alumnos. Ajá. Tuve en 2 ocasiones un grupo de 3 personas Ok. y un grupo como de 4 o 5, de las cuales una no iba muy seguido, entonces se volvía igual otro grupo de 3 o 4 personas. La realidad es que mi paso por esa universidad lo siento muy, pues como muy light, porque pues no me llenó o no me Ujú. encantó dar clase ahí por la manera en la que de alguna manera se conducía esa universidad y otro poco por lo que les permitían a los alumnos. Mira, Eso tiene, también es tiene otra cosa, ¿no? Hablar, ese es otro tema, pero ya que lo sí, estás tocando, sí, sí es otro tema. es complicadísimo. Sí, La escuela te mira, encierra, sí, cuando te ata de manos la sí, escuela yo creo que es muy totalmente. cabrón, porque no te, o sea, con tal de que los alumnos estén contentos, Sí. hay un detalle Oh, muy sí, importante, ¿no? Con durísimo. tal de que los alumnos estén contentos, pásales cosas, o Sí, sí, sea, sí. ¿Me pasó? soportales cosas, ¿eh? Sí, sí, Y la verdad es aguántalo. que no fue la manera en la que pues yo tomé clase, no, en Sí, ningún momento sucedió eso cuando yo fui alumno y no estoy acostumbrado a hacer eso tampoco. Entonces, cuando me he enfrentado a eso, pasan 2 cosas. Una, o mejor dejo de dar clase o termino el cuatrimestre y no regreso a esa universidad. Y fíjate, te digo, he tenido la oportunidad de dar clase en distintas universidades del estado, bueno, ujú. de la ciudad, porque Sí, sí, realmente sí. han sido aquí todas prácticamente. Y de diferentes niveles, desde unas muy caras hasta unas menos caras y unas nada caras. Y sin embargo, por ejemplo, las universidades de nivel
alto y medio tienden a hacer eso. Sí. Por favor, ve que el alumno esté contento, que no tenga motivos para quejarse. Si se queja, es tu bronca ver cómo le arreglas. En fin, o sea, cosas que a mí no me han gustado. Y sin embargo, la universidad donde más tiempo duré dando clase, que fueron como 8 o 9 años, Órale. es esa universidad donde tú y yo coincidimos con alumnos. Es decir, Ujú. tú les dabas clase cuando era algo parecido a prepa, Ujú. en el CONALEP, y luego se brincaban a esta universidad Sí. donde yo les daba clase, y ahí era donde de repente salía, porque a veces me agregaban a Facebook o algo y veían, y también conoce al maestro Gámez o conoce al maestro Pablito, Sí, sí. y era por eso. Y esa universidad, Ajá. que está en el sur de la ciudad, Sí, sí, sí. La UTM. la UTM, es una de las universidades donde más he disfrutado dar clase por la calidad de los alumnos. A diferencia de, hay de todo en todos Claro, lados, claro. pero a diferencia de otras universidades a donde van los alumnos porque tienen que ir, se nota que van porque tienen que Quieren ir, porque en su aprender. casa, Sí. no. En otras universidades Ok. pasa que en la casa les dicen, a ver, aquí no te quiero, te vas y estudias o te pones a trabajar o lo que fuera, ¿no? O bien, en universidades ya muy caras, pues les dicen, anda para que tengas el papelito porque tú vas a heredar el negocio de la familia o lo que fuera. Sí. Pero en esta universidad, en la UTM, eh, eh, la gente que va porque quiere, Ujú. porque ve la manera de superarse, porque está buscando una Totalmente. oportunidad, porque, etcétera, ¿no? Y eso es algo que cualquier maestro, te lo puedo asegurar, lo aprecia y lo aquilata más que cualquier otra cosa. Porque los alumnos que tienes en el salón, por lo general, aprovechan lo que... Puedes dar una clase buena, regular o mala, da igual. Vaya, no es que sea igual, Ujú. pero sin embargo están ahí para aprovechar lo que tú les des. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y eso no tiene precio. Es decir, llegar a un salón donde te están esperando, están viendo y sobre todo se preocupan, leen y te dicen, oye, pero es que yo leí por otro lado o vi en otro lado o cuando trabajé las cosas se hacían de esta manera y te debaten todo con educación, pero te debaten, te dicen, oye, y entonces cómo se hacen estos casos. Son gente que no se queda callada nada más porque sí, y si en algún momento les logras conseguir o ayudar con una oportunidad, colocándolos con algún amigo que tenga un negocio, recomendándolos de alguna Ujú. manera o trayéndolos a trabajar contigo si tienes algún proyecto en el que quepan, son alumnos que te lo agradecen toda la vida. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es algo que para mí no tuvo precio. O sea, valía la pena todas las despertadas temprano, ir a dar clase, pues a mí me quedaba bastante, bueno, ahora me queda todavía más lejos, pero en el momento en donde vivía y donde está la universidad, pues me quedaba como a 30 15 minutos. kilómetros, pues como 15 kilómetros de entrada, vía periférica, Ujú, sí. que no es precisamente a la vuelta. Sí, sí, sí. Y sin embargo, disfruté cada uno de esos años. También en esa universidad me tocó particularmente un grupo en la carrera de mercadotecnia que era, no es que fuera mal grupo, pero era demasiado como pachanguero. Ajá. Y aunque había muy buena, pues como unión entre ellos, sí se volvía un poco pesado darles clase porque jugaban mucho. Y aunque había ocasiones donde se podía jugar, Ajá. también había otras ocasiones donde tal vez si yo les hubiera dado clase empezando a dar clases, hubiéramos chocado mucho más. Como ya me agarraron un poco más crecidito, un poco más viejito, Sí, sí, sí. eh, para mí fue, ya tenía un poco más de conocimiento y de tal vez, no sé, tablas Ujú, sí, también o es. diferentes formas de poder abordar a un salón, mañas pues para Totalmente. dar clase y Sí, sí, abordar sí, un sí. salón Entiendo. y ya fue un poco más llevadero. Pero sí era muy desesperante y un poco desgastante cuando son tan juguetones y tan fiesteros y así. Creo que ese habría sido mi reto más grande. Ese grupo en particular y, pues bueno, un grupo muy pequeño que tuve también en esa universidad donde era un salón como de, ¿qué serán?
7 personas u 8. Oh, Y digo, no tengo absolutamente nada en contra de, pero me llamaba la atención que como 5 de las 7 personas eran gays, ah, hombres o mujeres, y el problema no es que fueran gays, eso no me importa, como ajá. dije en un principio. El problema es que como que estaban muy desagusto o estaban pasando una situación, no sé, difícil, yo creo, no sé exactamente qué Ujú. sucediera, y eh, se volvía muy difícil darles clase porque eran personas que traían equipaje de afuera hacia el salón. Cuando tú entras a un salón de clase, Ujú. equipaje emocional, cuando tú entras a un salón de clase, pues lo ideal es que estés tranquilo, relajado, para que puedas enseñar y si vas a aprender, para que puedas aprender. O sea, que no los problemas que traigas de fuera Ya te entendí. te estén jodiendo la clase. Claro, claro, claro. Entonces, por ejemplo, había mucho desagusto entre ellos, con los maestros, no solo conmigo, con todos los maestros, pero por ejemplo, pues no sé, uno de ellos era hijo de militar y pues como era gay, tenía ahí problemas con la familia, con el papá, entonces no se lo habían sacado de la casa, en fin, había una serie de Sí, equipajes sí, sí, sí. detrás y por ejemplo otro estaba peleado con la pareja, otra igual tenía broncas con la novia, en fin, y creo que todo eso a veces lo llevaban al salón y era un poco problemático. La bronca es cuando eso o cualquier otra cosa interrumpe lo que se supone vas a hacer a algún lugar. Fíjate que en ese tipo de retos, yo me acuerdo de 3 grupos muy, bueno, de situaciones no complicadas, sino situaciones que se dieron. No entiendo de qué manera, pues como un río, ¿no? Empieza a Ujú. tener su propio ritmo, forma y Cauce. cauce y solito. Fíjate que en esta escuela, bachiller técnica, con el, me asignaron dar una materia de segundo semestre, porque en el primer semestre es como que tronco común, y en el segundo empiezan ya a ver las materias de especialidad sobre la carrera de expresión gráfica digital. Y me tocó mucho tiempo dar la materia de dibujo de imitación. Y lo primero que les hacía era obviamente no cómo sostener un lápiz, sino cómo utilizar el lápiz sin necesidad de pegar el brazo, el codo, la muñeca Sí, claro. El porque movimiento del hombro, el codo, exactamente, la sí, muñeca. Sí, claro. exactamente así, como si estuvieran empezando a utilizar, pues ahora sí pintura, pero Ujú, pues, obviamente con un lápiz. claro. Y les marcaba unas tareas de puntitos, de líneas, diagonales, de figuras geométricas, que eran obviamente maratónicas, Claro. largas, cansadas. Yo les advertía, se van a cansar la mano, se van a cansar el hombro, Claro. y muchas veces, usted maestro me la pela, ahí velo. Les va a doler el brazo. Sí, y decía, no, anoche no dormí por estar haciendo sus malditas líneas. Mi mamá se rió de mí que porque estaba haciendo puntitos. Cuando la puse, le dije, pues ayúdame con una, que se pone a hacer los dibujos la mamá y que también, tu maestro se pasa, ¿cómo puede hacer? Y me acuerdo mucho que tuve la fortuna de que a partir de esa materia y otra materia, llevaba por situación de la dirección de la escuela, me pedía que metiera a convocatorias alumnos para concursos de dibujo. Y en uno de esos concursos, pues muchos de esos cursos lográbamos estar dentro de la selección, ya sea primeros o segundos, pero se lograba un premio. Y me acuerdo mucho que había sido una niña que había de esas genio, realmente, porque siempre había tenido grandes calificaciones, y lo que tú le explicabas lo desarrollaba y le ponía 1,000,000 de cosas que traía adentro. Ujú. Maravilloso esta chica. Y de repente llegué a este concurso, a la premiación, y de repente la vi a esta niña con su mamá y me fui a saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué bueno que estás aquí, qué bueno, qué bueno, ¿es tu mami? Sí, hola, ¿qué tal? Usted es mami, le decía mami, me presentaba mami, es el maestro Gámez. Maestro. Usted es el maestro Gámez. Maestro, con toda la pena, pero chingue su madre. Así de plano Sí, te lo di soltó la directo, mamá. se padre, chinga su madre. Yo, ¿por qué? No se imagina cómo estuvo mi hija durante 2 noches haciendo su trabajo. Yo enojada y encabronada porque vete a dormir. ¿Qué carajo está haciendo? Es que tengo que hacer el trabajo del maestro Gámez.
Y así, durante 2 noches logró terminar. Y le digo, pero pues valió la pena el sacrificio y el esfuerzo. Le digo, ahora, vea, su hija está en la premiación y con un primer lugar. Pues le agradezco mucho, ¿verdad, maestro? Pero de verdad, Vaya. sí. Y sí eso fue así súper alentador para mí, con todo y la aventadita de madre, pero Claro. de cómo tú les dices, les explicas, les muestras, obviamente los motivas, Sí, y terminan entregándote pues ese tipo de premios, ¿no? O sea, que te queda muy, muy grabado, ¿no? Esa aventada de madre jamás la voy a olvidar. sí, claro. Otras aventadas de madre igual fue que una vez los alumnos les explicaban, no, tienen que entregar así, tienen que traerlo. Y ya que lo traían, le dijeron, no, o sea, literalmente lo veía y no, vuélveles a hacer. Y creo que este alumno lo había devuelto unas 5 o 6 veces, hasta que llegó y me dijo, ¿sabe qué, maestro? ¡Chinga su madre! Ya, y ahí le puse el apodo a este niño, no me acuerdo cuál el apodo, el grosero. El grosero. Y no me molesté, nada más dije, me empecé a reír, le dije, ay, pues vuelven a hacer porque no te lo voy a recibir, le digo. Y otro igual, muy similar, el último periodo que estuve ahí, igual me aventó la madre, así, no, sé qué maestro, chinga su madre. Ah, digo, y le digo, ¿te encabronó? Sí, me enojó mucho, pues ahí está, entonces vuélvelo a hacer bien y encabrónate para que lo hagas bien, porque así no te lo voy a recibir. Sí, yo creo que enseñar a través de picar el orgullo a veces funciona, pero la cosa es esa, Pablo, porque a veces funciona y otras veces te echas encima a la gente. Vaya, te comento por esto. Siento que antes aguantaban más vara, o sea, aguantábamos Sí. y aguantaban, en el caso de mi salud, aguantábamos cuando yo era estudiante y con el caso de los alumnos aguantaban más vara. Ahorita por nada se hace un desmadre, ya te quieren, y no estoy hablando de ponerle un dedo encima a nadie, no. Estoy hablando de actitudes en el salón, estoy hablando de maneras de educar, no de educar, de formar, porque la educación es en casa. Así es. A lo que el alumno, las mentadas de madre o lo que fuera, son cosas que se aprenden en casa. Pero sí de repente llegan con cierta actitud, por ejemplo, muy poca tolerancia a la frustración, lo que acabas de decir tú. Entonces, si no le sale bien, no le sale a la primera, no le sale bonito, ¿no? Como que a veces tienes que decirles con pinzas, porque si les dices cómo va, se quejan de ti, no sé qué. Pasó también. Que en muchas ocasiones, siempre que empiezo mis clases, yo lo primero que empiezo diciendo es, yo soy bien sarcástico y si puedo hacer una broma, la voy a hacer y si jamás voy jamás voy a insultar a nadie, pero probablemente sí utilice insultos cuando doy clase, pero jamás dirigidos a una persona. Es decir, esto lo digo en todas las clases, Puedo decir qué chingón está esto, puedo decir esto está poca madre, pero jamás en la vida te voy a decir, tú ve y chinga tu madre. Eso jamás va a pasar. O sea, nunca en ninguna clase me voy a dirigir a alguien, por enojado que esté yo. Sí, claro. Me voy a dirigir a alguien con alguna grosería. Pero que se me salen groserías cuando estoy hablando, sí, pero por emoción o por clavarme en algo, lo que sea. Pero bueno, inclusive esto, ahorita con los rollos de pandemia y lo demás, empieza a cambiar y cambia mucho porque, por ejemplo, ahora se tienen que grabar todas las clases y pues eso evita, o debes evitar hacer este tipo de cosas porque mucha gente utiliza entonces la grabación, sobre todo si eres, exactamente, si no les caes bien o les exiges demasiado o lo que fuera. Entonces sí creo que esto ha venido a cambiar muchas cosas, pero bueno. Y ya para terminar los retos que tuve con estos alumnos, es de estos grupos que me quedaron obviamente igual, lo que tú decías, son grupos que por ejemplo, es más, voy a nombrar es un youtubero local, que le di clases en una universidad del centro. Es más, nuestro buen amigo el Z estaba en ese salón. Ah, ok. Entonces este youtubero, que en ese tiempo... ¿Tú le diste clases a Z? Sí, le di clases a Z. Y en ese salón estaba un youtubero, que es famosón,
Y era de los huevones, así de que no hacían nada. O sea, de los que no levantaban ni la actitud, ni las ganas, ni una pluma por apuntar. Entonces este grupo se había quejado conmigo de que porque yo les estaba dando la materia así, que ellos no sabían. Y un día se me ocurrió sentarlos frente a mí, me puse en mi silla y digo, hoy no voy a dar clases, hoy voy a platicar con ustedes. Me platicaron en la dirección que obviamente que hay una queja sobre la materia y pues preguntarles qué es lo que quieren, qué podemos mejorar, qué podemos hacerlo más práctico, mejor para ustedes. Como lo que habíamos platicado, ¿no? Lo que habías comentado de que hay escuelas que te piden, ¿no? Que estén contentos, ¿no? Hablé con ellos y sí, hubo este famoso youtuber llegó y me dijo, ¿sabe qué? A mí me vale madre su clase. Yo estoy en el último semestre y ya me quiero largar. Lo que usted haga me vale madres. Así de plano. Así. Y digo, ¿alguien más que quiera comentar? Y sí, empezaron a levantar manos y empezaron a hacer comentarios. Y obviamente pues retomé cómo mejorar la clase y pues creo que se logró que la mayoría o gran parte del grupo pasara. Pero sí, es de las cosas que no me da miedo, pero como te dije, cómo me hubiera gustado a mí, siempre con esa frase, que me hubieran dado clases. Sí, claro. sí, porque había maestros que, me acuerdo mucho de otro maestro, de un semestre que estuvo en el TEC, que había empezado el semestre en febrero, y a mediados de febrero este maestro le da una embolia y se murió. Wow. Entonces, de febrero, marzo, abril, mayo, y obviamente el semestre acababa a mediados de junio, principios de junio, el coordinador, ese es su maestro, arréglese con él. O sea, llegas al salón. ¿Se pusieron un suplente o qué? Sí, pero el suplente dio 2 días de clase. El primer día, todo lo que se iba a ver en el examen. El segundo, obviamente, los ejercicios de examen. Ajá. Y el tercer día, que era la siguiente, era el examen. En 2 clases sí se fue el semestre. Y obviamente, pues... Qué difícil para el compa también, ¿no? O sea, sí, para sí, el sustituto llegar y sí, entonces esas cosas de que te agarra de curva y ni te explica, nada más dice, así se hace. Claro. Entonces, agarrar tu libro de ejercicios y hacer todos y investigar y preguntar, ir a las sesiones con compañeros, oye, ya lo pudiste resolver, cómo se hace, cuánto te dio, revisabas los resultados que estaban en el libro al final de los ejercicios o de las hojas y a veces decían otro resultado, no, esos periodos también eran complicados. Sí, claro, siempre pero siempre ese feedback creo que siempre es importante para poder enseñarle al alumno qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué puede mejorar, claro. qué puede, obviamente, elaborar nuevamente, porque a veces hay ejercicios que pues no dan el mínimo, sino tienen que, obviamente, mostrar más de lo que pues, son capaces. Sí, pero lo que dijiste ahorita es muy importante, porque si te fijas, no solo es lo que tú le dices al alumno, sino lo que el alumno te dice a ti, porque a final de cuentas, ya me contaste tú que tuviste tu momento de catarsis con ellos y sentarte y a ver qué onda, me dijeron en la dirección que no están a gusto con esto, y ese momento de aprendizaje es el momento de aprendizaje del maestro. Sí. Por eso te digo que está bien cabrón, y pensar que tú llegas sabiéndolo todo es la mejor manera de estancarte y de joder al grupo y joderte tú. Sí, claro, implementar, esto se va a hacer y así se va a hacer. Sí, no, ponerte autoritario sería peor, claro. Eso me pasó con este ingeniero. Ya. Oiga, pero no sé, arregla, vean ustedes. Claro. Te amarra de manos, de patas. Sí, claro. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Sí, fíjate que ahorita que lo dices, en una de las universidades caras donde di clase, le estaba dando clase a diseño y hubo un grupo que igual era bien fiestero y bien jugador y bien relajiento y desmadroso. Y entonces un día les dije, ok, todas las clases que yo me paraba ahí a tratar de explicarles, enseñarles, etcétera, pues estaban jugando y estaban platicando. Dije, ya sé cómo se va a curar este asunto. Esta enfermedad se va a curar pronto. Entonces les dije, ok, mañana los temas son este y este. Hagan equipos de tantos, en fin, repartí los temas y quedaron todos para presentar. Y les advertí,
Ojo, la presentación de cada tema tiene que ser tremendamente bien planeada y sobre todo muy creativa. Porque si yo me aburro, reprueban. Se las voy a poner al revés de lo que me hacen ustedes todos los días. Se las pongo al revés y si me aburro, poquito que me aburra, van perdiendo puntos y si me aburro mucho, reprueban. Y la verdad es que sí hubieron los que llegaron con un portafolio, una hoja, cosa ahí de lo más normal y se lo estaba llevando a la triste canción, y hubo otros que armaron todo su sketch y lo demás, pero la realidad es que ese grupo a final de cuentas entendió que la estaba cagando con esa actitud y terminaron cambiándola. Mira, que me pidan disculpas no es lo de menos, realmente Sí, te lo claro, juro claro. que eso me vale madre. Sin embargo, debo reconocer que me pidieron una disculpa, que eso es algo que voy a llevar toda la vida en el corazón. Me pareció muy bueno por parte de ellos, pero además, a partir de eso, al final del curso, creo que es uno de los grupos con los que mejor relación logré entablar. Sí. Porque esto pasó al principio del curso. Órale. Y a partir de ese punto para adelante, entendieron que hay partes de teoría que son de hueva, pero ni modo, hay que pasarlas, Sí, hay que que hay que tratar entenderlas, de... sí. Sí, y hay que, yo como maestro tal vez tendría que tratar de hacerlas lo más dinámicas posibles, pero ellos también tenían que poner de su parte para tratar de entender, y a partir de eso ya la relación fue como que siempre hay... La llevadera. Sí. No siempre, pero hay ocasiones con ciertos grupos donde hay eventos que son, pues no sé cómo decirles, como un parteaguas o que son de repente muy rasposos, pero si se manejan bien, a partir de eso tienes un mejor resultado y totalmente de acuerdo contigo. Creo que cuando empiezas a romper esos hielos o esas fricciones y empiezan a entender cómo vas tú o cómo es tu forma de trabajar, ya es casi sobre mantequilla, ya entendieron qué hay que hacer. Fíjate que yo también apliqué alguna vez esa situación, igual, ponía los grupos. Yo les llamaba befos, obviamente de la palabra befo, de amigos, best friend. Entonces yo les llamaba befos. Entonces llamaba siempre a los más que tenían, más desmadrositos. Tú vas a ser el befo. Y sacaban ellos, les pedía a los alumnos en un papelito escribir su nombre, los ponían en una bolsita, y que cada befo escogía papelitos, y a veces que había gente que no se llevaba, gente que no se trataba. Era el azar el que los juntaba, ¿o no? Sí, era exactamente. Y obviamente a veces los ponía a exponer, pero cuando exponían me portaba como alguno de ellos. Se acostaba en el ¿cómo se llama? Sobre el escritorio. El escritorio, o me quitaba los zapatos, o me la pasaba chingándole al lado, oye, pásame tu lápiz, ¿no? Y a veces estaba explicando algo que muy interesante y le gritaba a él, ¡hey, pásame la lápiz! ¡Pásame esto! O tiraba los bultos de alguien, lo tiraba a un lado, para que ellos también se sintieran así que, ay, yo hago eso. Si ellos, sí, obviamente. Y a veces necesitan ponerse en los zapatos de la otra persona. Sí. Y así lo hacía. Y a veces daba buen resultado y a veces no, pero entendían el concepto del befo, ¿no? Los más flojos o los más desmadrosos de que tenían que poner porque les pedía que obviamente pasaran lista a su equipo, de que entregaran las tareas a ellos, y que si no estaban bien hechas, yo me iba sobre él. Entonces, como que entendían de que, ay, tengo que ponerme, ¿no?, a trabajar, tengo que dejar un tantito el desmadre. Mira, tú estás haciendo las preguntas, pero ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti, maestro. Venga. ¿Cuál es el momento más penoso que pasaste como maestro en un salón? Porque luego te voy a contar yo el mío. Penoso. Sí, así, vergonzoso. Sí, es que fueron varios. ¿Qué fue lo que hiciste que te dejó en vergüenza o que te dio vergüenza? Equivocarme del nombre del coordinador. No me pasó una peor, creo. Sí, el coordinador se apellida Brito. Y dije bruto. Sí. Y todos, ¡ja, ja,
Dijo, perdón, grito. Pero grito, estaba el grito. coordinador ahí. espero que No, afortunadamente, pero se me fue. No te salvaste. Y dije, chinga, qué pena. Sí. ¿Alguna otra sí? ¿Sabes con qué jugaba mucho con eso? Y a veces, no sé, obviamente sabía que me iba a traer mal la situación. Cuando les decía, mañana les traigo su calificación, mañana les traigo sus exámenes calificados. Y no se los traía. Y no se los traía no por flojo, sino ya los había calificado o no, simplemente no los llevaba para que estuvieran pendientes de la materia. Sí, ya sabes, como un capítulo, y en el próximo capítulo, Sí. y todos los dejaba, y entonces llegaban maestros, mi examen, ¿cuánto saqué? Después te lo digo. Pero lo hacía para que estén, Sí, obviamente. a propósito. Sí, porque si no, se iban con otra idea, otra cosa. No, pues mi momento más vergonzoso en un salón de clase creo que fue como maestro, porque como alumno hubieron otros, pero como maestro fue en una ocasión, la segunda generación a la que le di clase, ¿ok? Ya tenía yo un semestre de experiencia Sí, como claro, maestro. claro. Y de repente me presento a dar clase, yo tranquilo, llego, empiezo a dar clase, me presento, empiezo a hacer la dinámica para que todos se presenten, sí, claro. les explico el tema, etcétera, etcétera. Y todos, sí, muy bien, gracias, no sé qué. Bueno, nos vemos en la siguiente clase, adiós. Salgo del salón, me encamino al baño y al llegar al baño me doy cuenta que el zipper lo traía abierto y lo traje abierto. Bestia. Horrible. Así de primaria el pedo. Horroroso. Híjoles. Zipper no, camisa no. ¿Sabes qué? ¿Qué? Alguna vez, en esta escuela, hubo un periodo en que, bueno, como en muchas o como en la gran mayoría de las, estas tienditas o Los cooperativas les llaman a veces, ¿no? Pues la cooperativa de la escuela, de repente pusieron a un nuevo encargado y prepararon unas tortas de pastor con queso. Puta madre. Desde la hora del descanso era a las 10:20. Desde las 10 ya se sentía el olor a carne, Qué rico. queso, la cebolla, y dices, puta madre. Y en una de esas me fui a formar, obviamente como todos, porque hasta me decía el encargado, pase maestro, pase, yo les lo atiendo. No, como todos, en la cola. Ya me Sin formaba. preferencias. Sí, claro. Y las salsas estaban muy buenas. Ajá. Entonces me sirvo mi torta, harta salsa. Ajá. Venga para su reino, ¡pras! En la camisa. Y todavía me faltaban como unas horas más todavía en clase, así como que pero yo no me di cuenta que cayó cuando obviamente terminar de comer, ando caminando por la escuela, obviamente a lavarse las manos, claro, porque es grasa, la computadora no iba a agarrar. Sí. Me asomo al espejo y toda la salsa en la y sin otra playera o camisa para cambiarte, ¿no? Sí, pues mira, me pasó igual ahí cerca en esa universidad cara otra vez. Era previo a las clases hacían como junta de maestros y había que ir a esas juntas y, ya sabes, te platicaban todo el plan de lo que iban a hacer y tal. Y estaba yo tomando un refresco, que nos invitaba a refresquito, y platicando con el director de la carrera, cuando de repente algo sucedió, me dijo algo que me dio risa, me atraganté, no sé exactamente qué fue, pero tenía refresco en la boca e hice el típico. ¡No! Y él estaba frente a mí. ¡No! Y ¡Lo bañaste! Lo bañé, pero lo más perro del asunto, lo más cabrón, es que todavía tengo su cara aquí en la mente, con los ojos como plato, diciendo, ¡no! ¿Qué acabas de hacer? ¡Ah, qué horrible fue! Chispas. Y además tenía luego el que pasar y hablar frente a todos los maestros.
Fue horrible. Ya sé, no, son de las cosas Sí, sí, sí. que de repente no tenemos control. Pero sí, fue horrible, pobre cuate. Y además, qué asco que alguien más te escupa refresco con babas encima, o sea. No. Chin. Sí, fue tremendo, fue tremendo. Y me acabo de acordar ahorita que dijiste lo de la salsa y así, me recordó esa situación. No. Pero bueno, han sido muchas cosas Experiencias. siendo maestro, sí. Pues como anécdotas hay mil Sí, también, eso ¿no? es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál sería como que la anécdota que más te ha dejado huella y que te ha dejado Ching. casi como hecho de vida, ¿no? Hecho de vida. Así como que puta, te dejó grabadísimo. Ah, muy cabrón, sí. Mira, hace como fue de las últimas generaciones a las que les di clase en esa Universidad del Sur. No la que se Sí, llama sí, sí, Universidad sí, del Sur, sí. sino la que queda en el sur. Sí. Eh, Tuve la oportunidad de darle clase a un grupo bastante numeroso. en- y en este grupo había un chavo eh, que tenía una deformidad, tenía la espalda chueca, Ujú. muy chueca, muy chueca, y era muy obvio que inclusive tenía así como una joroba. Y bueno. Uh, Pero este chavo era de los más alegres del salón qué chingón. y le valía y compartía esa alegría y lo demás, ¿no? La verdad es Ajá. que sí pues era un tipazo el chavo. No lo conocí tan a fondo, pero lo que traté con él, las veces que traté con él, era un buen chavo y le echaba ganas y así. Y eh, unos meses después de que le di clase, creo que un semestre, un cuatrimestre, porque ellos son cuatrimestres, un Ajá. cuatrimestre después se enfermó de algo, estoy hablando de años antes de que hubiera pandemia, al menos 3 o 4 años de que hubiera pandemia. Algo pasó con él, que el chavo se fue al hospital y murió. Y creo que eso es algo que sí me pegó mucho, sobre todo por la edad del chamaco. Tendría 20 o 21 años y pues era un tipo que a pesar de que tenía limitaciones físicas, eh, era un tipo muy alegre y sí me pegó mucho saber que Sí, el creo chavo murió. que esas experiencias me dejan mucha huella. Sí. A mí igual me pasó un alumno que, que trabajaba con su papá. Eh, el papá se dedicaba a vender productos químicos, cloros, ácidos y demás. Ujú. Y la historia que yo conozco es de que este muchacho estaba ayudando a su papá. Aparte, la familia no de recursos Ujú. limitados. Sí. Y el papá se cae en uno de esos químicos. El muchacho lo ayuda y en que lo ayuda, el muchacho resbala y cae sobre los químicos. Y al parecer tuvo daño del, creo que del 85% de su cuerpo quemado. Y no la pudo brincar. Wow. Y estuvo en el hospital. Tuve la, no sé, la fortuna de ir a ver a la familia un par de veces. Ujú. Sí, fue una situación bastante complicada Sí, para me el imagino. grupo, porque pues era como de los más queridos del salón. Sí. Y Te digo, este chavo y igual era así. chin, qué durísimo para el grupo, o sea, durísimo. Sí. Sí, tremendo. Sobre todo eso, ¿no? Creo que lo que más me golpeó a mí fue, pues, que era un chavo muy joven y, pues, todavía tenía mucho que hacer por delante, ¿no? Pero por algún motivo pasan las cosas y no nos queda más que entender y aceptar lo que no podemos cambiar. Entonces, sí, yo creo que fue de lo más, Duro, ¿no? Difícil de ser maestro. Creo que esas de son las digerir. partes de que a veces los alumnos vuelven a la escuela como su segunda casa. Lo que tú decías en algún momento, de que a veces los alumnos van a la escuela porque no quieren estar en casa. Problemas, no sé, También, el papá alcohólico o la mamá no lo atiende o ya no quiere
ser partícipe, conflictos entre ellos dos. Sí, claro. Entonces busca la escuela como un refugio y todavía tú te portas de una manera mamona, agresiva, tosco. O sea, el alumno ya no quiere regresar a la escuela. Claro, claro. ¿Sí? Y más ahorita que yo en la parte de bachiller, pues estos chavos están luchando por tener sí, un papel que diga que pueden ya trabajar en algo, porque el CONALEP es una escuela de carrera, Sí, ¿no? claro. Pueden desarrollar algo con lo aprendido, si es Sí, que continúan, si no es que continúan, ¿no? Se van a una universidad, a una escuela de nivel superior. Y eso es lo que, por ejemplo, de las cosas que también la coordinación y la elección de la escuela estaba muy abocada de que apóyelos, escúchelos, échenle la mano. Muchas veces si llegaron algún maestro, ¿sabes qué? Es que no tengo para el camión, aguánteme sus tareas, sí, 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 eso pasaba aguánteme igual ahí. tantito, no se lo entrego hoy, se lo entrego la próxima clase. ¿Sabe qué? En mi casa no hay lana, ¿sí? O sabe qué, estoy trabajando y salgo bien tarde, se lo puedo entregar fin de Sí, semana, entonces sí, sí hubo bajas casos. muchísimo todo eso y te Sí, vuelves flexible y tratas de entender y comprender cómo, porque sí, a veces esos recursos son más limitados que tú. sí, claro, claro. Y sí hubo casos donde pasaba eso mismo. De repente, oye, ¿y fulano por qué no vino? No, es que no tuvo para el camión, ¿no? Y vive en el pueblo fulano de tal. Ay, eso también, para mi admiración y mi respeto para esos chavos, Sí, de que te tenían que levantar, no sé, a 4 las de la 4 o mañana 5 de la mañana para para llegar. tomar el camión, el primer camión de las 5 y Que salía de cuarto, su pueblo para luego llegar, para tomar llegar otro en el otra, centro. exactamente. Sí, 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 Esos son los que mis respetos y mi admiración, sí, porque es correcto. o sea, yo nunca, no sé si afortunadamente, afortunadamente no pasé ninguna situación así, Sí, claro, pero es de admirar, de respetar, de aplaudir y totalmente. obviamente motivarlos más a decir, síguele, maestros, vas bien, nada más que no te dejes caer o no te dejes achicoparar, porque Sí, ellos claro. son los primeros que dicen, ya no regreso a la escuela. Sí, pues se van por la salida fácil, ¿no? Sí, Pero fíjate que sí hubo un caso de un chavo que ajá, era bien hábil, era igual de recursos muy limitados. Por algún motivo el chavo era de Cancún, ajá, pero llegó a Mérida a estudiar a esa escuela. Hay como 1000 historias de todas las escuelas, pero sí, esa en claro, particular tiene muchas. Y lo chistoso es que el tipo era muy hábil y se dio cuenta que a una compañera le gustaba un chavo del cual él era buen amigo. Entonces la compañera, tratando de que este chavo de escasos recursos le echara la mano con su amigo, empezó a volverse muy amiga del amigo en común, pues, o sea, uh-huh. de los recursos bajos, ¿no? Y este chavo hábilmente le decía a la chava, yo te ayudo hablándole bien de ti a mi amigo, pero no es mala onda, invítame a comer. Entonces Ah, la chava se lo llevaba a su casa a comer y creo que al final de cuentas ni fueron novios ni nada de los otros, pero este tipo muy hábil le bajaba la comida para hablarle bien, o sea, qué a chingón, través del corazón de una ajá. se llenaba el estómago el otro. Fíjate que yo te voy a contar más o menos algo similar cuando yo fui estudiante. Ajá, Cuando yo estudio la secundaria, pues ya recuerdas que había talleres, ¿no? De sí, dibujo, de claro. electricidad, de no sé qué otras por ahí. Y yo entré a dibujo técnico. Ajá, Pero en este taller donde yo estaba, estaban las 5 chicas más guapas de la escuela. Y estaban, para suerte mía, estaban en el mismo salón, ¿sí? De clases. ajá. ¿Sí? Porque ya sabes que en los talleres reúnen, ¿sí? Sí, A todos, dependiendo ¿sí? de a qué A, se B, C, vaya cada uno, D. ¿no? Ajá. Y pues estaban estas chicas en el taller. Obviamente estas chicas, pues, no, no daban el ancho, no sabían trazar o no sabían hacer esto. Ajá. Y de repente, pues les dije, yo les ayudo con la tarea. Ajá, ¿a cambio de qué? A que la salud de todos los días de beso. Ya sabes, porque la secundaria, pues el que te bese así de, hola, ¿cómo Ajá. estás? Te saludes, pues, oh, ¿sí? Entonces,
las empiezo a saludar de vez. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y obviamente se van fijando los güeyes más guapos, los más atractivos, de tercero, porque estaban primero. Más populares. Sí, los más populares. Y de repente se me acercaba uno que otro. Oye, ¿en serio te llevas con fulana de tal? Ajá. Digo, sí, claro, es amiga mía. Preséntamela. ¿Quieres que te la presente? Sí, cabrón, no seas malo, cabrón, tú eres culero. Ok, no seas malo, te tengo dos opciones. Bueno, en mi cerebro había dos opciones. Si en su salón había una chica wow, le pedía que me presentara a la chica wow. Si Ajá. no había chica wow en su salón, le bajaba durante una semana las papas, el refresco y la torta, cabrón. Siempre pensando en el estómago, mi Sí. querido Pablo. Entonces, así fue que fui presentándolas. Mira, mucho gusto, qué tal, mucho gusto. Esta anécdota yo se las contaba a mis alumnos. Ajá. Y obviamente había alumnos que tenían mucho más destreza en los dibujos o en hacer algunas tareas. Y de ahí empezaban a cobrar. Mira. Entonces, a veces llegaban a trabajos en que eran calca, eran 5 o 3 trabajos idénticos, el mismo pinche error. Y le decía, a ver, ve, fulano, o sea, revisaba, a ver, Melango, Sutano, ven acá. ¿De quién es el original? Y se veían entre ellos, sí, puertos de miedo, sí. Sí, porque ya habían pagado además. Aparte, ¿de quién es? No, pues es que ya, ¿no? Salió, no, pues yo los hice. ¿Te fijaste que tiene el mismo pinche error los 3 ejercicios? Al menos en uno equivócate en una cosa y en otro equivócate en otra cosa. Al menos así no se va a dar cuenta el maestro. Claro. Y así hace poco en un Face igual, ¿no? Y le digo, contesta, le digo, no me acuerdo, le pregunté, contéstame la verdad, la mito y la realidad. ¿Cuánto cobrabas? ¿A cuánto se los hacías? Y la pregunta, ¿es verdad que cobrabas, cuando marcaba la tarea el maestro cobrabas un precio y cuando era 48 horas antes cobrabas un precio más alto? Y me contestó, sí, dice, me llené de una buena lana, me contestó. Ajá. Que obviamente sí, sí le pedían muchas tareas y que sí, efectivamente dice que sí, que antes cuando el maestro encargaba la tarea, 3 semanas antes cobraba un precio. Y cuando eran días así de entrega, cobraba el triple, como Uber, ¿no? Pues sí. En tarifa dinámica. Pues sí, claro, totalmente. Hijo de la mañana. Y si no te gusta, ve quién te lo hace. Exactamente. ¿No? Sí, claro. Porque también me dijo que tenía garantía el trabajo. Mira. Que si el trabajo no sacaba mínimo tanto. O que el maestro no se daba cuenta de que era copia o era encargo, sí, les devolvía su dinero. Órale. Dije, ay, joder. Pues fíjate que tengo una gran amiga que fue mi alumna y hoy trabaja para la Comisión Federal de Electricidad. Ajá. Que hacía eso para ayudarse con gastos y otras cosas, porque Ajá. ella es de otra ciudad. Hacía trabajos y los cobraba. Y pues así. ¿Tú cómo lo ves? Carrera. ¿Lo ves mal? Lo veo mal para el que paga por el trabajo. Okay. Lo veo bien para el que hace el trabajo. O sea, ajá, a final de cuentas está haciendo un trabajo. Sí, un negocio. Sí, es claro. Un negocio. Es un negocio y le está echando ganas porque al menos yo sé que esta chava escribía trabajos diferentes, no del suyo copiaba y pegaba, ajá, no, sino que hacía un desde trabajo cero. Nuevo. Sí, claro. Entonces, mal por el que lo encarga, chingón el que lo hace. Claro. ¿No? Al final de cuentas, ok, que si es ético. ¿Alguna vez lo hiciste tú? Sí, en la carrera. Sí, o sea, nunca encargué un trabajo, pagué por un trabajo, pero sí me pagaron por hacer un trabajo. Edición de video. Mira. Que había un grupo de mi salón. Entonces empezamos un chorro y terminamos bien poquitos. Sí, mi generación empezó de 45 en la carrera y terminamos 13. Uf. Y de esos 13 había un grupito que de plano no le movía nada de ediciones. Y me encargaron una edición, yo la hice, que entonces ya llevaba pues algún tiempo de experiencia. Yo más o menos a mitad de la carrera empecé a trabajar en temas de edición. Y entonces ya para el final pues
editaba con los ojos cerrados. Claro, claro. Y sí, ya ni me acuerdo cuánto cobré, pero Fíjate, pues te voy cobré. igual como alumno, te voy a contar. Y fue en tu clase. Así tengo que confesarlo. ¿Nos ¿Quién le diste hiciste su clases? chamba? Sí, el examen. El examen. Sí, fíjate Pero acuérdate de una ¿te cosa, acuerdas que yo me tuve que ir sí, antes te tuvimos que ir por un por un accidente, claro. el accidente. Y no sé, no recuerdo quién fue el maestro que fue a cubrirte. Un exalumno mío, Híjole, no me acuerdo de su nombre. Samnat. Ah, es verdad, Sapna. Entonces, había un compañero que de plano no sabía nada. Ajá. Le expliqué y ni papas, no sabía nada. Entonces 16 años después puedes decir quién es, ¿no? Es que no me acuerdo, fíjate. Ok, ya. El caso es de que en el examen me pasó como que de una manera rápida las instrucciones, las empecé a hacer y se lo mandé por correo y le había pedido cobrar bien. Es más, a partir de ahí fue que te empecé a cobrar primero el anticipo. Tasaste tus tarifas, como debían ser. Pues sí, porque luego te encaretan con la chamba y ¿para qué te sirve? No, y aparte no me pagaron. Entonces eso fue lo cabrón de este cabrón. Qué culero. De que le hice el examen, le iba a cobrar un tanto. Pasó y no te pagó. Y no me pagó el hijo de Qué culero. Así dije, ay, joder. Entonces, a partir de ahí fue que primero empezar a cobrar el anticipo. Págame la mitad. Pues sí, ahí fue donde empecé a hacer, obviamente, cosas de eso. Y en ese salón había un compañero, se llama Neto. No me acuerdo del nombre de este cabrón. Se llama Neto. Ya sé quién es. Y este cabrón. Bola. Bola. No me acuerdo. Que era músico. Ándale. Ahí anda. Estaba metido en la política. Entonces, este cabrón, estábamos haciendo las ediciones para un maestro. Y de repente. Que ya no era yo. Sí, ya no eras tú. Okay. Y de repente, yo ya lo había, ya mi trabajo con mi equipo ya había terminado. Y la sorpresa que un día, siempre se jacaba este cabrón, no, que la edición me la pela, no, pues yo estoy haciendo mis prácticas. Que de hecho trabaja en eso. Estoy en grupo sí, se pavoneaba muy chingón. Y un día ve mis trabajos de edición y me dice, oye, ¿cómo le hiciste? Digo, 200 pesos y te digo, no mames, qué culero, sé qué, no te voy a decir. No que es muy chingón, no que muy cipse, no que muy... ¡No! Y de repente, no me acuerdo qué pasó, que igual estábamos en el taller de edición y de repente se acercó y me dijo, no, en serio, ¿cuánto me cobras? 200 varos, cabrón. Te voy a cobrar, cabrón, es mi tiempo, me vas a quitar. Claro. Es mi conocimiento. No, es que es mucho, cabrón. No, 200 varos. Ahorita, si me lo dices después de las 9 de la noche, te voy a cobrar más. Claro. Porque ahorita te voy a contar esa anécdota. Y ya como a las 9, ya que estábamos por salir de la escuela, me dice, oye, ¿cuánto me cobras? Ahorita, 400 varos. No mames, cabrón, te pasas. Cabrón, me voy a quedar para hacer tu tarea ahorita, cabrón, y no sé a qué hora voy a salir, no mames. Claro. Bueno, te voy a pasar la mitad. No, 300 pesos ahorita y mañana me da 100. Y así como que muy refugiado, ya le entregué, ya le dije dónde estaba y ya me quedé la noche. Fíjate que en la universidad yo sí estoy muy agradecido con el que en ese momento coordinador o el gerente de la escuela, Juan Carlos Rijani. Y en ese tiempo yo me salí de mi casa por segunda vez y me fui a vivir con una novia. Obviamente, pues cuando te vas a vivir vas sin nada. Así es. O sea, teníamos un radio, ya después fuimos por un trabajo que tuve, empezamos a llenar más cosas para el departamento. Entonces, había un señor, no, creo que se llama Don Manuel, que te daba, después de que la escuela terminaba de dar clases a las 10, a las 10:30, el señor empezaba a apagar luces, breaks, y si estabas haciendo la tarea, adiós breaks, se fue. Entonces llegaba Don Manuelito y a guardar el disco, discos, el USB y a oír. Entonces un día, obviamente sin computadora, y que tenía que hacer edición, radio, guiones y tanta chica, subo con Juan Carlos. Le digo, oye Juan Carlos, necesito que me des un permiso porque no tengo computadora.
estoy viviendo ahorita ya con mi novia, pero no tengo el recurso de una computadora. ¿Me das permiso de quedarme aquí en la escuela? Sí, claro, sin pedos. ¿Hasta qué horas quieres? Dije, es neta. Le dije la primera vez, a la 1 de la mañana. No, 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 no. A las 5. ¿Crees que se puede hasta las 5 de la mañana? Para que yo termino a las 5 y a la escuela que abra a las 6, ya me estoy quitando. Ah, ok, sí, claro, te lo pongo a las 6 de la mañana. Entonces llega don Manuelito y le digo, empieza a pagar. No, 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 no me paguen. ¿Cómo no te voy a pagar? Si ya no tienes tu permiso. Hojita Sacaste. mágica. Aquí está, don Manuelito. Tengo permiso de Juan Carlos para quedarme hasta las 6 de la mañana. Lilu Dallas, Multipass. Exactamente. Y era el único compañero que se quedaba. Y me quedaba, obviamente, trabajando. Claro. Pero descubrí que mi camión que me llevaba de la escuela al departamento pasaba exactamente a las 4 de la mañana. Entonces tenía que apurarme en chinga. Para llegar a dormir un poco. Sí, exactamente. Entonces el camión, o sea, tenía que terminar todas mis tareas a las 3:30, 3:40, guardar todo, salir obviamente con el de seguridad, entregarle las llaves, ya pagué todo, me abría la puerta, mientras lo que tardaba en encontrar la llave, bajaba las escaleras del edificio y es así casi cronometrado, levantaba mano porque ya estaba el camión viniendo. Ah, qué bueno. Y ya llegaba al centro y obviamente directo al departamento a dormir un rato. Tu departamento estaba en el centro. Sí, estaba en el centro y a dormir un rato porque a las 9 entraba a trabajar. Órale. Sí, 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 eso, esa experiencia de quedarme en la escuela. Bueno, esa escuela, todas las escuelas creo que tienen sus historias, pero esa escuela en particular tiene una historia muy cañona de apariciones y de... Ah, pues sí, sí, sí. ¿A poco no? Me tocó una vez escuchar muchos ruidos, sí, claro. Pues me quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana. Ajá. Y una vez sí escuché cómo bajaban las escaleras. Pero sí sabes por qué, ¿no? Pues que vi una niña. Ajá, bueno, había una niña, había un niño, había no sé qué. Pero todo el asunto, y esto sí es cierto, ¿eh? Ese edificio donde está la escuela hoy estuvo abandonado mucho tiempo. Sí, claro. De hecho, a medio construir, se quedó en obra negra y no sé si se les acabó el dinero a los dueños o qué pasó, pero bueno, el caso es que el edificio quedó ahí, ¿no? Y le crecieron ramas adentro y árboles. Ajá, sí, sí, sí. Pero ese edificio tiene como un sótano, vamos a decir. Que se volvió taller de radio. Exactamente. Y de televisión. De radio nada más. Y una parte es una cámara de GESEL para psicología y mercadotecnia. Ajá. Bueno, la situación es que al lado del salón de radio hay una bodega. Ajá. Esa bodega originalmente, cuando llegaron, que el edificio estaba en abandono y en obra negra y no sé qué, cuando llegaron las autoridades a ocupar el edificio, ajá, encontraron en esa bodega velas derretidas y un pentagrama. Eso dicen. Eso era. ¿Y es real? ¿Fue real? Sí, sí. Ah, qué cabrón. Sí, claro. Entonces alguien hacía rituales ahí, que si funcionaron o no, no lo sé, pero hacían rituales ahí. Y pues yo me imagino que a sabiendas de eso ya se genera una vibra y lo que tú quieras, pero sí, yo varias veces salí de ese edificio tarde, nunca me salí tan tarde como tú, obviamente, pero sí salí bastante tarde, que un tiempo trabajé ahí. Y nunca me tocó ver nada, pero a veces sí se sentía una vibra medio, ¿sabes? Medio rara. Yo me llevé mucho con la señora de limpieza. Ajá. Y me dijo, ella sí me contaba. ¿Sigue ahí? ¿Sí? La misma. Y me contaba que sí se les escondían las cosas. Que sí se aparecían y desaparecían las cosas. Sí. Había un guardia que contaba que en algún momento ellos siempre tenían que revisar, antes de cerrar el edificio, tenían que revisar baños y todo lo demás. Y dice que en una ocasión entró al baño del piso de hasta arriba, al baño de mujeres, tocó, pero tenía que entrar forzosamente. Y dice, eso me lo contó él, o sea, no me contaron que él sabía, eso me lo contó él, que entró y vio a una mujer vestida de negro viendo hacia el espejo de espaldas a él
y que le pidió que por favor se fuera. Y cuando bajó la mirada, vio que el vestido flotaba en el aire y la tipa no tenía pies. Ah, cabrón. Eso fue lo que él contó. Yo sí, alguna vez sí escuché, sí me puse un poco nerviosón Ajá, en una de esas que tenía que cerrar el taller, porque ya el taller de Mac estaba hasta el final. ajá. Entonces, lo último que tenía que apagar era la luz. Se Ajá. apagaba porque el pasillo estaba obviamente apagado. Ya. Entonces ya tenía que tener mi mochila lista, todo lo que tenía Todo que preparado sí, ya para apagar y cerrar y correr pero de alguna manera decirlo de esa manera. Sí, y obviamente en una de esas sí escuché cómo bajaban las escaleras. Ajá. Sí me alteró un poquito. Sí, me acuerdo de esa Sí, tenía experiencia. su vibra especial ese lugar. ¿Tú cómo ves el sistema actual de dar clases desde casa? Mira, como todo en la vida, tiene pros y tiene contras. Para mí. Ajá. ¿Cuáles son los pros? Bueno, el hecho de no tener que salir, subirte a un coche, ir a un lugar, bajarte, etcétera, etcétera, por ejemplo, 1 o 2 horas, tiene, por ejemplo, una de las broncas de trabajar para una universidad es que, número uno, si no te dan suficientes horas, pues tienes que ir acomodando tu tiempo y ver dónde sacas otras clases para completar las horas. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, pero si sí te dan suficientes horas, a veces no te pueden dar horas seguidas, sino que de repente dan unas horas, luego hay que esperar un tiempo, luego siguen otras horas y así. Y esos tiempos muertos entre clase y clase, cuando lo haces a través desde tu casa, esos tiempos muertos te sirven perfectamente para hacer otras cosas en tu casa. Sí. Otros trabajos, un proyecto, cocinar, hacer el jardín, lo que te dé la gana, pero bueno, tú puedes hacer otra cosa. Uh-huh. Si fuera presencial no podrías, Claro. ¿no? Por otro lado, en cuanto a la enseñanza, pues sí, el hecho de ver a los alumnos, estar y tener contacto visual con ellos y una serie de cosas, pues te ayuda un poco más a crear un lazo, a, bueno, una serie de situaciones más, ¿no? Pero por otro lado, pues el hecho nuevamente de que cada quien esté en su casa, pues te da una seguridad en cuanto a salud que hoy es necesaria, Uh-huh. ¿no? Por ponerlo del lado positivo. Claro. Pero por la parte del lado negativo empiezan las broncas de que no, mi internet no funciona bien, entonces no puedo prender mi cámara, entonces no sé qué, entonces... Y eso de alguna manera también crea un poco pues, cierta problemática. O por ejemplo, algo que sí he notado es que, no sé, vamos a suponer que yo explico y hago una presentación en el programa que tú gustes. Un PowerPoint, un PDF, lo que fuera. Y luego los alumnos me dicen, oye, ¿y nos vas a prestar el PDF? O sea, ¿nos vas a compartir ese PDF o no sé qué para estudiar? Sí, bueno, ok, ahí te va, te lo mando. Pero si tu examen salió de ese PDF, cuando ellos están respondiendo, ¿quién te dice que no tienen abierto ese PDF y están leyendo y buscando las respuestas? O bien que están en su celular, que tú no puedes ver, aun si tuvieran la cámara abierta. O sea, tú ves con la cámara cierta parte de la persona, claro. pero tú no sabes qué está pasando abajo de la mesa o de su, sí, claro. no sé, del área de la cámara. Pues pueden estar preguntándole a otra persona de su mismo salón o de otro salón cómo se hace esto, qué respuesta es aquí, cómo le muevo acá, etcétera. Entonces, sí hay como... Ventajas y desventajas. Totalmente, como en la vida. Es complicado. Que a veces te preguntaba eso porque esto es gracias a la tecnología. Ajá. No sé si pueda llamarlo el siguiente paso de la educación. Hay países que sí lo hacen, Uh-huh. ¿sí? En ciertos grados o niveles académicos, pero México creo que no estaba preparado para un madrazo así. Creo que nadie en el mundo, pero sí también es cierto que sobre la marcha se tuvieron que aprender técnicas nuevas o diferentes de cómo hacer cosas. Entonces, por ejemplo,
ahorita que hablas de esto, de que cómo hacer, lo que creo que ya no funciona es aquella educación tradicional o ese examen tradicional. Claro. Pero entonces lo que tenemos que hacer es idear maneras nuevas de cómo hacer las cosas. Y una de esas maneras, pues por ejemplo, puede ser, en vez de poner exámenes escritos, irte sobre la parte de trabajos, pero nuevamente te encuentras pros y te encuentras contras. O Sí. por ejemplo, ¿qué pasa, no? Creo que en algún momento inclusive lo chateamos o lo platicamos. Te vuelves maestro no solo de ciertas horas, sino que la universidad para la que trabaja la institución ya quiere que seas un maestro de 24 horas pagándote hora y media. Sí, sí, sí. Y eso es lo que está cabrón y no se puede. Sí, sí, o sea, aquí hay que hacer un trato que sea ganar-ganar. Y cuando la universidad te exige, toma este curso, haz esta cosa, no sé qué, digo, está bien que sea para tu superación. Pero también es cierto que si eres maestro, generalmente tienes también otro trabajo. Claro. Que es la mancuerna correcta. Hacer, por ejemplo, no sé, una actividad con una empresa o por tu cuenta y dar clase con cosas que tengan que ver con eso que haces. Sí. La mejor manera de mantenerte al día, de estar, de ponerle ejemplos reales a tus alumnos, en fin, una serie de cosas ahí que se pueden complementar. Sí. Pero también es cierto que cuando te están queriendo llamar y que hagas esto y que hagas lo otro, y que tomes el curso y que ahora entra a la actividad y que ahora no sé qué, y además prepara tu clase, además da tu clase y luego califica lo que hiciste, pues la realidad es que te están pagando, o sea, el dinero que te pagan por una clase de 1 hora y media o 2 horas al día o a la semana, se diluye en realidad no en 2 horas o en hora y media, se diluye en 4 horas o 5. Entonces, y además los sueldos para maestros, Pablito, son raquíticos. O sea, aún si tuvieras maestría y doctorado y no sé qué, y la universidad para que trabajaras tuviera ese escalafón, aún así tienes la bronca de que, bueno, solamente con doctorado es como más o menos te pagan más decente. O sea, estamos hablando de un sueldo que permita una vida. No estoy diciendo una vida de lujo, una vida. Una vida. Esa es la situación, que está muy mal pagada la educación y realmente quien educa o quien está metido en la docencia, no educa, quien está metido en la docencia está metido porque le gusta generalmente, o sea, si está pensando que va a entrar por sacar dinero, está jodido. Porque no va por ahí. O sea, sí vas a obtener algún beneficio, pero nunca el suficiente. Para mantener una familia de clases, no la haces. ¿Te ayuda a complementar? Sí, pero si piensas que solo de eso vas a vivir, nada más que tengas un puesto en alguna, o sea, que seas administrativo en algún lugar y más o menos pudiera ser. Claro. ¿No? Entonces, sí, el detalle que hay es que cuando te empiezan a demandar más allá, se vuelve un problema y tienes que encontrar la manera, volviendo a lo que me preguntabas, tienes que encontrar la manera de que la forma en la que enseñes, la forma en la que evalúes lo que enseñaste y que puedas calificar, sea congruente con el tiempo que te pagan para hacerlo. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, realmente educar es una situación, perdón, la educación, pues la docencia, es un tema más de vocación que un negocio. Eso es 100%. Totalmente de acuerdo contigo. Es una de las cosas que a mí me pasó, no uno, muchas veces, ¿sí? De que tienes que dar más de ti de lo que la escuela te pide. Y eso está bien en algunas ocasiones. El problema es cuando quieren que todo el tiempo sea así. Claro, también. Sí, está cabrón. ¿Alguna vez se te hizo difícil tener horas y horas en muchos lados a la vez, o varios lados a la vez? Llegué a tener 5 o 6 materias a la vez en 3 universidades diferentes al mismo tiempo. Complicadísimo. Sí, porque la movilidad nuevamente, o sea, como no había pandemia y no era en línea, la movilidad era un detalle.
Porque era, por ejemplo, arrancar en una universidad a las 7 de la mañana, de 7 a 9, por ejemplo, o a 8:45. Ajá. Entonces, salir de esa universidad y lanzarte de volada a la otra universidad del otro lado de la ciudad, Sí, sí, sí. a entonces dar clase de, por decir algo, no sé, 10 a 12 o 1 o 2, lo que fuera, ¿no? Y luego de eso, entonces, ir a una oficina o bien ir a otro trabajo en la tarde, como bien tuvimos en algún Sí, momento, porque claro. igual coincidimos ahí, y sí se volvía cansado. Agotador. Sí, Fíjate que claro. yo tuve, antes de entrar a este lugar donde coincidimos, Ujú. estuve también en 3 universidades. A las 7 en uno, a las 9 o 10 en otro lado, Ujú. hasta el cierre de la 1:30. De ahí tenía un break porque entraba a las 4 a otra universidad y no salía de ahí hasta las 9. Yo ahí fue donde aprendí a dormir en mi carro. Chin, sí. Bueno, yo ahí aprendí a comer en mi carro. Ah, también. Pero yo salía de esa universidad a las 9 de la noche, obviamente ya Muerto. muerto, Sí, claro. subía al carro y digo, qué chingados voy a arrancar de aquí y irme a mi casa. Cerraba el carro, abría tantito las ventanas, me acomodaba y a dormir, no sé, 1 hora, encender el carro y ya irme tranquilo, despacio, porque sí, ya Un no, poco más. Sí, es sí, ya, que era muy agotador, muy yo creo cansado. que uno de los problemas grandes de dar clase cuando son muchas clases es que se vuelve una situación que agota no solo físicamente, Mental, sino sobre todo mentalmente. mental, sí. No, y aparte, Ese agotamiento lo que mental, puta, yo a veces rogaba, pues sí, por favor, que no coincidieran las mismas fechas de exámenes. Puta, te llenabas de tareas, te sí, llenabas de exámenes, te para llenabas, calificar. puta. Y ahí es donde obviamente empezar ¿cómo se llama? A los desvelos para calificar, porque las fechas de entrega, el sistema, y que si el sistema no no está de alta o no, tu internet no funciona, uff, no, no, no. Sí. ¿Sabes dónde me sucedió mucho a mí? Cuando daba la materia de guionismo. Ajá. Porque obviamente lo que buscan las universidades hoy, digo, aparte de la pandemia, pero ya la tirada era cada vez grupos más grandes, o sea, de más alumnos, Ajá. y menos horas idealmente, o juntar o compactar horas. Ah, sí, claro. Entonces, la bronca era, por ejemplo, darle clase de guionismo a salones de 30 o 35, donde en algún punto del curso, quieras o no, todos tienen que escribir con al menos un guión cada quien. No pueden escribir los guiones por equipo. Ajá. Entonces, si le das a varios salones de alrededor de 30 personas, de repente te dabas cuenta que estabas leyendo, por decir algo, 3 salones Sí, sí, sí. de 30 personas, estabas leyendo 90 trabajos. Y a 90 trabajos que tenías que corregirle el acento, el error de ortografía, la sintaxis, oye, esto no va así, en un guión no se escribe en pasado, escribe todo en presente, el personaje es así, te faltó escribirle tal cosa, no tiene tal... Y entonces se volvía una situación minuciosa y mal terminabas de calificar cuando ya venía el siguiente parcial Sí, sí, encima. sí, sí, sí. Entonces sí se volvía una Me pasó situación en una universidad igual eso. fuerte. Tenía una materia de comunicación escrita Ajá. y tenía, en ese grupo, tenía los de arquitectura, tenía un grupo de nutrición y tenía un grupo de derecho. Para colmo, todos no se llevaban. Sí, además. Entonces, puta, era un pleitazo por sacar la materia, Sí, durísimo, pero pues lo tenías que hacer. que sacar de alguna manera. Pregunta, ¿alguna vez te llevaste una decepción o te sentiste defraudado de parte de alguna de la institución o de la dirección por, por algo que decías, no, es que eso no se hace así? Sí, claro. ¿Qué te pasó? En una ocasión, en una de las universidades caras, eh, sucedió eso, una persona reprobó la materia,
volvió a presentar examen, volvió a reprobar, y creo que se fue a tercera oportunidad y volvió a reprobar. Salimos de vacaciones y yo dejé pues mis actas donde constaba que había reprobado. Sí. Y de repente me entero que esta persona en un antro conoce a una persona que yo conozco y de manera muy jactanciosa y burlona le dice que pasó la materia, y así es como yo me entero que esta persona aprobó. Órale. Y entonces, cuando terminan las vacaciones, termina el periodo vacacional, llego y pregunto, oye, ¿qué pasó aquí? Le pregunto a mi director, ¿qué pasó aquí? Y entonces el director me dice, pues es que no pude hacer nada, sí, llegó y trajo a sus papás y no sé qué, y bla, bla, bla. Y entonces yo le dije, o sea, el secretario no le echó el boleto al rector, se lo echó al secretario académico. El secretario académico dijo que tenía que pasar. Dije, pues entonces así es la onda, me hubieran dicho desde un principio, y no nos metemos a las broncas de los extraordinarios. Claro. Porque además era tiempo pues, extra, ¿no? Sí, Vamos a claro. decir que ya no le pagan al maestro. Entonces, de haber sabido que así querían, Desde el me hubieran dicho desde un principio. principio y bien lo hacía, o decía, pues no, así no juego. Y lo que sucedió fue que, claro, en ese momento no tenía familia ni tenía nada, ¿no? Lo que sucedió fue que escribí una carta y renuncié. Órale. A mí me pasó algo parecido. Bueno, estábamos hablando de esta universidad que se me juntó varias. A esta universidad le dio un grupo de nutriólogos. Yo no sabía que ese grupo de nutriólogos era como que conflictivo porque la gran mayoría de los alumnos de ese grupo estaban becados. Entonces les pedí que hicieran un ensayo de Pedro Páramo. Ajá. Y de repente cuando los empiezo a revisar, a leer, empiezo a ver coincidencias en 4 entregas. Órale. Nada más habían cambiado la letra. Pero era exactamente. Y después se me ocurre agarrar un pedacito del texto, ponerlo en Google, y salió, ¿De dónde? salió bajadísimo de internet. Claro, además. A estos alumnos, yo no sabía que eran becados, te vuelvo a mencionar. Ajá, sí. Los torné con el mínimo de era 5. No había 0, ¿sabes? Mínimo 5. Yo les pongo 5. Para colmo, se encabronan, me reclaman, me gritan. ¿Cómo puede ser? Y les mostré. Si están iguales, muchachos. Y aparte, aquí está de esta página de internet. No vienen a venir a reclamar qué tipo de personas son. Claro. No, es que voy a perder mi beca. Me vale madre su beca. Es un boleto tuyo, cabrón. Y digo, estás haciendo un producto fraude. Digo, claro. Estás haciendo mal. Mereces perderla por hacer trampa. Y se encabronó todavía más. Estas niñas se encabronan, ¿no? Porque son nutriólogos. Al día siguiente, llego yo a la dirección a checar. De repente la coordinadora, maestro, ¿puede pasar un momentito? Sí, claro. Lo hace con esta coordinadora. Y dice, hay una situación especial con nutrición. Le digo, dígame. Pues es que ayer vinieron, pero no vinieron conmigo. Me saltaron y se fueron a gritarle al rector que porque las habían tronado consigo. ¿Tienen los ejercicios, maestro? Sí, aquí están. Es más, a todos les entregué excepto a ellos. Me quedo con la evidencia de que son trabajos fraudulentos que los habían bajado de internet y aquí está la página. Le estaba yo comentando eso, de repente sale el rector frente de mí y la coordinadora me dice, ¿usted es Gámez? Le digo, sí. Venga conmigo. Y la coordinadora vino, agarró los papeles, yo con mi mochila la cerré y me fui detrás del rector. Subimos al edificio, llegamos al salón, abrió la puerta, entró y le dijo al maestro, maestro, ¿me permite? A ese, vengan para acá. El rector encabronado llegó y le dijo, a ver, así frente a mí, a ver, hijo de la chingada,
ayer estas cabronas me vieron a hacer un desmadre porque usted les calificó mal, tienen las tareas, la coordinadora, aquí están. Digo, les puso mínimo de aprobatorio, le digo 5, reprobatorio, le digo 5. Y lo bajaron de internet. Y el rector se le dijo, a ver, justifíquenmelo, porque eso para mí no es 5, para mí es 0. Y a partir de hoy se les quita la beca y quedan expulsadas de la universidad. Y a usted, qué pendejo es por no ponerle 0. Además. Sí. O sea, saliste rasurado. Sí, y ahí fue donde dije, chingas. Uno que intenta ayudar y terminó revolcado entre la mierda. Sí, es un rollo. Y es lo malo de a veces ser, por eso te preguntaba, ¿alguna vez te sentiste defraudado? Sí, eso sucedió. Sí, cómo no. Esa vez, en realidad, no recuerdo, por fortuna, otra como tal. Sí, situaciones de plagio, tristemente, sí varias, pero que la institución me forzara a pasar a alguien o así, no. Que yo recuerde, no. Bueno, ya para terminar, yo sí tengo que aplaudirle, y en este 15 de mayo, Día del Maestro, a todos esos maestros que están, obviamente te felicito a ti, gracias. Por los maestros que están haciendo un esfuerzo monstruoso, gigante, a que están todo el día en línea, están echando de todas las ganas por sacar el curso, el semestre, el cuatrimestre, lo que sea. De verdad, mis aplausos, mi admiración a todos esos maestros que neta se la están rifando y lo están haciendo con lo que pueden. De verdad, mis respetos, mi admiración, es de las cosas que más me siento orgulloso de haber sido yo maestro, porque uno, sea cual sea la situación de cualquier maestro, se la rifa frente a un grupo de clases. Una vez creo que también me robé esa frase, ser maestro es ser maestro. Ser maestro es tener huevos, porque no cualquier cabrón se pone enfrente de un grupo y explicar un tema, aunque sea tonto o pendejo, pero es un tema que en algún momento, como muchas frases que se encuentran en internet, que dice, un experto siempre al principio fue un novato. Entonces, claro, cada grupo es entrar, siempre lo he dicho, cada grupo es entrar desde cero. Si ya los conoces, pues hasta eso, ¿no? Claro. Es fomentarles siempre la actitud, la motivación, las ganas de superarse, el hacerlos sentir que son capaces de hacerlo. Sí, creo que eso es lo más difícil, ¿no? De ser un maestro, de tener esos huevos de frente a estos y decirles, puedes, si yo puedo, tú también puedes. Fíjate que de las frases que yo me creí de ser maestro fue precisamente como las japoneses, ¿sí? Que son frases que no me cuadran a mí. No sé, no quiero y no puedo. Ya. Esas frases, puta, me encabronaban, me frustraban mucho. Eliminarlas. Sí, totalmente. Sí, entonces les decía, güey, tú puedes, cabrón, si yo puedo, tú pudiste. Sí, claro. Tú puedes, cabrón, échale huevos, échale ganas. Sí, claro. Ya es, como decías tú, esa falta de actitud, de aptitudes por hacerlos entender un tema y mostrarles que son capaces de poder desarrollar ese tema. Sí, fíjate que yo creo que a riesgo de sonar así como que el mártir, no va por ahí, ¿no? Pero una de las satisfacciones más grandes que tengo como maestro es cuando algo que el alumno piensa que es prácticamente imposible o sumamente difícil de hacer y después se da cuenta que lo puede hacer, ese cambio de actitud y sobre todo que se ve en la cara del alumno, para mí no tiene precio. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, esa satisfacción que se siente cuando ves que el alumno entiende lo que le quieres explicar y empieza a creer que lo puede hacer, no, para mí no tiene precio. Sí, no tiene precio, no tiene madre, no. Sí. Te lleva más allá de lo que dices, a huevo, cabrón. O sea, eso de que te estén pagando cualquier madre, eso de que te estén queriendo hacer 10,000 cursos, todo ese tipo de cosas, de alguna manera
empiezan a pesar menos cuando ves esa cara que Sí. pesa más, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sí, un buen amigo y maestro me dijo en alguna ocasión, la mejor manera de que tus alumnos, o sea, si quieres ser un buen maestro, más bien me dijo, tienes que hacer que los alumnos entiendan que estás ahí para enseñarles. Sí, gran frase, ¿eh? Gran frase. O sea, y siempre les digo a mis alumnos, sí, sí. no vengo a ser amigos, vengo a ser, o sea, yo vengo a tratar de hacerles descubrir cómo es el conocimiento y dónde está en esta materia. Totalmente. Si sobre la marcha terminamos siendo amigos, padrísimo. Y si no, no pasa absolutamente nada. Pero si de algo me voy a encargar, mi compromiso es que ustedes aprendan. Totalmente de acuerdo. Y de ustedes debe ser echarle ganas para hacerlo. Entonces, Totalmente. y sí, ahí más o menos es por donde va 23 años de ser maestro. Qué cabrón estás. No, pues no, pero sí ha habido de todo un poco. Sí, me imagino que experiencias para mí con más todavía para contar. Sí, un poco de todo. Manolo, de verdad, muchas gracias por permitirme estar aquí, permitirme un ratito de tu día, de tu tiempo. Feliz Día del Maestro. Muchas gracias, verdad, mi querido Pablo. Colega, amigo, compañero. Muchas felicidades gracias. a ti también. Gracias. Muchas gracias también por el chance de participar en este proyecto que tienes de Chango Cósmico. Y que no sea la primera, que sea más. Hombre, ojalá que puedan ser más, sí. Si hay otros temas, con todo gusto. Va. Y igual muchas felicidades y muchas gracias por lo que me tocó aprender cuando tú fuiste mi alumno. No, al contrario, gracias por enseñarme más. No, de verdad. Chingón, de veras. Muchas gracias. Por favor, denle like, compartan, comenten, por favor. Sería padrísimo leer qué tanto les ha ido como alumnos o como maestros. Muchas gracias. Muchas gracias también, sí, claro. Que estén bien. Éxito. Gracias. Cuídense. Gracias.